y también que se ven reflejados al momento de tener los requerimientos en el sistema. Ahora, ok, tenemos una idea, la queremos plasmar, ya sea que vamos a adquirir un software para nuestra tienda o lo vamos a desarrollar desde cero, una página web. Necesitamos una metodología para poder realizar ese producto o llevarlo a cabo. Entonces, hay diferentes metodologías. Esta metodología se conoce como cascada, donde tenemos, bueno, el análisis, el diseño, la implementación, pruebas y mantenimiento. Un proceso va subsecuente al otro y depende también de la entrada y la salida del proceso anterior. Lo que pasa con cascada es que es algo que todavía se utiliza en algunos lugares, depende del proyecto. No quiere decir que una metodología sea buena o mala, todo va a depender del proyecto en el cual la estamos utilizando. Un proyecto de modo cascada, lo que hacemos es, en la etapa de análisis, obtener todos los requerimientos del sistema. Entonces, bueno, todos los requerimientos de seguridad, como en este caso, cómo queremos la casa, con las ventanas. Tenemos que pensar en absolutamente todo. Luego ya llevamos a cabo la parte del diseño, llevamos la implementación, realizamos las pruebas, que todo funcione, y luego simplemente realizamos la etapa de mantenimiento. Entonces, lo que pasa con cascada es que no es muy reactivo. Puede ser que los clientes o haya algo que necesitemos cambiar y estamos pensando para 6 meses. Entonces, el software va a salir dentro de 6 meses y entonces no vamos a poder cambiar, o va a ser también muy caro. Entonces, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Proyectos a largo plazo es una buena metodología. Luego entra otra metodología que se llama Scrum, que esta metodología consta de ceremonias, de procedimientos también. Podemos conseguir una guía de Scrum en Google, simplemente es la guía de Scrum, y hay una versión en español, es un documento de 40 páginas que explica básicamente cómo realizar una ceremonia de Scrum. Lo que nos permite es que ganamos flexibilidad, porque podemos realizar entregar incrementables, productos que le dan algún valor al cliente, ya sea a modo de una semana con un máximo de un mes. Entonces eso quiere decir que cada semana o cada mes nosotros estamos entregando algo diferente y algo que le da valor al cliente. Entonces, si nosotros introducimos alguna funcionalidad que tal vez no es tan llamativa para los clientes, podemos eliminarla o simplemente hacer los cambios adecuados. Luego tenemos también lo que es la metodología en espiral, donde vamos a generar un prototipo cada cierto tiempo. Vamos a recolectar requerimientos, vamos a hacer un plan de acción, vamos a desarrollar, vamos a verificar, pero bueno, en este caso se comporta en modo espiral y siempre vamos a generar un prototipo.